Hola, bueno, me habían pedido el video del área de psicología y dije, voy a entrevistar a una psicóloga y para que no sean preguntas que yo en realidad también sé responder, vamos a ir respondiendo juntas. Genial. ¿Sí? Yo te hago las preguntas y después respondo yo. Bueno, Voy acotando si falta algo o si algo quiero aportar de mi lado. Dale, bárbaro. Bien, bueno, primero me gustaría que te presentes, ¿sí? Que digas tu nombre y cuál es el título que figura en tu título de recibida. Bien, mi nombre es Belén Usal, soy licenciada en Psicología de la Universidad de Flores, sede Comahue, en Cipolletti. Bien, ¿y en qué etapa te recibiste? Me recibí en el año 2015, rendí la última materia y en el año 2016 rendí la tesis. Perfecto. Bueno, yo me recibí en el 2015 en la Universidad de Comahue, ¿sí? Y un poco la idea de esta entrevista también era que podamos hacer la pulseada de UFLO y UNCO. Contanos, Belu, ¿qué te motivó a vos a estudiar esta carrera? ¿Cuáles eran tus intereses en ese momento, en el momento de decisión? Bien, bueno, la realidad no tenía mucha idea en su momento de qué es lo que quería estudiar. Sí sabía que quería estudiar algo que tenga que ver con las relaciones humanas. Sabía que me gustaba mucho escuchar y que era algo más humanístico que exacto. Y que quería trabajar en empresas. Eso era lo que me motivaba un poco. Sabía que no eran nada de los números, sino más humanístico, y ahí, bueno, averigué un poquito y dije, bueno, voy por psicología. Y me veía como en selección de personal, recursos humanos, por ese lado. Bien, en ese momento. En ese momento, hoy todo lo contrario. Bien, bueno, yo también te cuento que a mí me gustaba la parte social, sabía qué era lo que no me gustaba o lo que me iba mal en la escuela, ¿sí? Que me costaba por ahí entender, que tenía que ver con las matemáticas. Y bueno, me gustaba también lo mismo, la parte social, estar con gente, brindar un servicio. Siempre pensé que tenía que ver con eso, ¿no? Con brindar un servicio que sea para los demás. Así que bueno, eso. ¿Y entre qué carreras estabas cuando elegiste? ¿Te acordás? Sí, estaba entre psicología y entre abogacía. Bien. Esas eran como mis dos opciones y dije, bueno, voy por psicología y si no llega a funcionar, me voy para abogacía. Bien. Esas eran como mis dos opciones. Bien. Idem. Lo mismo. La gente está con las partes sociales. Sí, yo había pensado también. Psicología, abogacía, psicopedagogía, esas fueron como las que... Educación física también había pensado. Las opciones. Sí, las opciones, pero todas están vinculadas con trabajar con gente. Eso es seguro. ¿Para qué nos prepara este tipo de carrera? ¿Qué es lo que vos considerás que hace un psicólogo? ¿Cuáles son las tareas? Bien. Creo que hay como muchas tareas que hace un psicólogo y creo que un poco la carrera nos prepara para eso, no solamente para el tratamiento. Creo que nos prepara también para un poco lo que es la prevención, lo que es la rehabilitación, lo que es psicoeducación. Creo que nos prepara un poco también a veces para investigaciones, como para varios ámbitos de la psicología. Sí, la verdad que más para aportar a eso creo que tiene que ver con que, digo, según el área que uno vaya trabajando, ¿no? Tal cual. Pero sí, es trabajar en la salud mental. Exactamente. ¿No? En la salud de las personas, ya sea, no sé, en una empresa, en el ámbito judicial, en el ámbito clínico, que es lo que más se conoce, digamos, que hace un psicólogo, ¿sí? Trabajar con, por ahí, problemáticas sociales o comportamentales. Exacto. Sí, creo que... Y creo que en eso Juli también nos prepara para entender un poco más la salud mental en términos de no solamente salud como salud física, que es lo que se venía, o el paradigma anterior, sino como una salud más física, mental y social también, como multidimensional en todos los aspectos. Creo que para eso también nos prepara un poco la carrera. Bien. Bueno, y en esto que decía de la UFLO y de la UNCO, ¿sí? Por ahí preguntarte, si te acordabas un poco de tu plan de estudio, cuáles eran las materias troncales, ¿sí? Bien. En la UFLO, ¿sí? En la Universidad de Flores, y bueno, yo después cuento cuáles eran las materias troncales en la Universidad de Comahue. Bien. Bueno, en primer año, o sea, me acuerdo que el primer año y medio más o menos, las materias eran como muy generales, porque teníamos mucho lo que era filosofía, antropología, sociología, biología humana, creo que era muy general.
Y después sí, a lo largo de la carrera estaba muy atravesado por todo lo que son las nuevas ciencias. Entonces teníamos todo lo que es análisis transaccional, terapia cognitivo-conductual, como de todo un poco, más de las nuevas ciencias. Bien. Esas son como las materias o las orientaciones que tenía la carrera. Bien. Bueno, en la Universidad del Comahue sí, quizás también es bastante conocido que teníamos las mismas que vos dijiste, porque creo que los planes de estudio siempre coinciden en algún punto, ¿no? Esto de antropología, sociología, biología, historia de la cultura, historia de la psicología, muchas por ahí neurología, neuropsicología, pero bueno, en la Universidad del Comahue hay como una rama fuerte de psicoanálisis, ¿no? Como está psicoanalítica 1, psicoanalítica 2, psicoanalítica 3, así, por los siglos de los siglos, no, hasta 3. Después la correlativa es psicopatología 2, pero bastante orientado como a la parte de psicoanálisis. Bien. Y todas estas, como las cognitivas, el cognitivo 1, cognitivo-conductual sería, ¿no? Estaban más vinculadas, si bien te explicaban como una parte teórica, estaban más vinculadas a la investigación. Te había enseñado mucho de lo que es la investigación, o sea, creo que tiene como una fuerte impronta en la investigación. Bien. Y después, estas, por ahí teorías sistémicas o, digo, por ahí otras teorías más avanzadas, si se quiere, las vimos como en los últimos años, en quinto año, recién ahí. Sí, la UFLO tiene eso de que está como atravesado un poco por todas esas nuevas ciencias, más aplicado siempre a la clínica o al consultorio, no lo vemos tanto como investigación. También conocemos y tenemos psicoanálisis, pero no tan en profundidad o tan exhaustivo como en la UFLO. Tenemos psicoanálisis, o teníamos en su momento, psicoanálisis 1 y 2, pero no creo que sea tan exhaustivo como fue en la del Comahue. Bien. ¿Y tenían orientaciones para elegir? Teníamos orientaciones, en cuarto año elegimos orientación y teníamos, bueno, clínica, laboral, creo que era salud comunitaria, me parece, y... Bien. Sí, nosotros teníamos también el cuarto año son elegís orientación, que es como un seminario, ¿sí? Y después se hacen las prácticas según la orientación que elijas. Y las orientaciones también, las mismas. El del área laboral, ¿sí? Que esa es por ahí lo que yo elegí, que estaba más vinculada por ahí a lo organizacional y después a la selección de personal. Exacto. Después estaba clínica, que es lo que se conoce como lo que se conoce como lo terapéutico. Y después estaba, bueno, comunitaria y educacional. Y educacional también. Educacional. En la UFLO también está educacional. Esas son. Y la modalidad es más o menos la misma, elegís orientación y después tenés las prácticas también. Las prácticas supervisadas que no están tan ligadas, o sea, en su momento no estaban tan ligadas a la orientación. Es decir, si capaz elegiste educacional pero querés hacer unas prácticas en un centro comunitario, por ejemplo, de rehabilitación de consumo problemático o algo, se podía. Bueno, ¿y en algún momento pensaste en dejar la carrera? No pensé en dejar la carrera, pero sí muchas veces me replanteé si mi elección estaba bien. Sobre todo en los primeros años, o en el primer año y medio, que es mucho más esto que hablábamos, mucho más de materias más generales, o la historia de la psicología y demás, y era como muchas horas de estudio, y tanto que no me gustaba tanto, entonces me he replanteado si era lo que quería o no. Pero dejar, como que en su momento dije, bueno, nos seguimos un poquito más y después me encantó. Bien. A mí sí me pasó de pensar, quiero dejar, ¿sí? Y, a ver, mi primer parcial siempre, por ahí lo comparto con algunas personas, ¿no? Desde lo anecdótico, mi primer parcial lo desaprobé, ¿sí? Cuando entré a la universidad, el primer parcial lo desaprobé y, bueno, me puse re mal porque para mí me había ido bien y tal vez no sabía mucho cómo estudiar, no entendía la dinámica y bueno, me fue mal y ahí me frustré porque dije, esto me queda muy grande, pensé. Y después, por ahí medio también a mitad de la carrera, digo, como la crisis también me planteé como
también fue como, creo que viene como a colación de alguna mala racha o que estamos aprobando, y dije, bueno, tal vez esto no es lo mío. Bien. Hoy pienso que es lo mío. Excelente. y que bueno, que hay que atravesar esos momentos. Tal cual. Así que... Creo que a todos les pasa. ¿Considerás que hay que tener determinado tipo de personalidad para ser psicólogo o psicóloga o determinada habilidad? No, creo que ser psicólogo implica muchas habilidades que tienen que ver con el saber escuchar, la escucha activa. Creo que eso como es fundamental, y también creo que todas las profesiones, pero la nuestra quizás un poquito más, todo lo que es la responsabilidad y el compromiso. Pero también creo que todo el tiempo aprendemos, o sea, que somos sujetos de aprendizaje y que en el proceso de trabajar o de ejercer vamos aprendiendo a hacer y también a hacer. Entonces hay habilidades que vamos desarrollando durante la práctica. Pero sí creo que el estar dispuesto a servir y el estar dispuesto a escuchar, y también mucho de la empatía, es como algo fundamental en nuestra forma de llevar a cabo la profesión también. ¿Vos qué pensás? Sí, me quiero estar retrateando lo mismo también de que dijiste vos, ¿no? Porque uno está trabajando con personas. Sí. Y después una cuestión que me parece súper importante, que me parece que aplica como varias carreras, varias profesiones, es la cuestión ética, ¿no? Exacto. Que por ahí uno está desde un lugar, desde un posicionamiento donde dice una cosa y del otro lado quizás la persona que está atendiendo, el consultante, ¿no? Le cree 100%, entonces bueno, como que la palabra de uno tiene como mucho peso. Exacto. Entonces bueno, ser cuidadoso en eso. Después sí creo que puede como ir variando en estilos de personalidad, pero sí coincido en este tipo de valores que me parece como fundamental, ¿no? Tal cual. Y también tener trabajadas muchas cosas personales, porque si he escuchado alguna vez como de malos comentarios vinculados a los psicólogos, tiene que ver con que o lo autorreferencial o con traer cosas de la terapia que tienen más que ver con la persona, con cosas más trabajadas de la persona. Tal cual. Eso me parece. Sí, creo que ahí hay una habilidad fundamental que es la disociación también, entre disociar lo que la otra persona nos trae y su historia y sus deseos y un montón de cosas, y lo propio, ¿no? O sea, como que cuando estamos con la otra persona, es la otra persona y no nosotros, a nivel humano. Entonces, bueno, también eso se entrena un montón. Pero hay que estar, siempre digo, hay que estar predispuesto o dispuesto a poder trabajar eso. Bien. Bueno, ¿podrías contarnos, Belu, cuál fue tu recorrido laboral desde que te recibiste? Bien. Bueno, cuando me recibí, nosotros nos dan una constancia de título en trámite. Entonces nuestros ámbitos de aplicación, como sabes, son bastante reducidos, no es que podemos ir directamente y ya empezar a trabajar, sino que hay como, al tener el título en trámite hay menos lugares para poder trabajar. Entonces ahí en su momento, cuando tenía esa constancia, entré a trabajar en educación. O sea, mi primer trabajo fue dar clases en un secundario en cuarto y quinto año de psicología general y psicología educacional. Bien. Dije que era lo último que iba a hacer y fue lo primero que hice, y la verdad es que me encantó, fue como una faceta bastante linda. Y ahí, bueno, empecé a trabajar, estuve como 2 años. En su momento, al tiempito, me dediqué a fui acompañante terapéutico de un par de niños con algunos desafíos en el desarrollo, y ahí empecé a ver un poco la dinámica de el psicólogo dentro de los centros terapéuticos, que era coordinado por ellos. Así que bueno, una vez que me llegó el título, dejé un poco el ámbito de educación y dejé un poco los acompañantes terapéuticos y empecé a trabajar en consultorio. Dentro de centros, trabajé en 3 centros terapéuticos de manera interdisciplinaria y en un centro o en un consultorio donde éramos todos psicólogos, y al mismo tiempo entré a trabajar en un hogar de adolescentes judicializados de acá del Ministerio de Desarrollo Social, y ahí también estuve varios años, hasta que bueno, el año de la pandemia decidí poner mi propio centro terapéutico. Entonces ahí me puse de lleno con eso y tuve la posibilidad de dejar, o sea, cambiar de trabajo en cuanto al hogar judicializado y pasar a un lugar donde dábamos muchas capacitaciones a personas que trabajaban en residencias con adultos mayores. Y eso, bueno, fue hasta el año pasado.
Bien, estoy de lleno en consultorio. Ok. Si querés puedes nombrar, podemos hacer publicidad. No hay ningún problema, librarte, trabajamos. Exacto. Siempre le dejo la libertad a mis entrevistados de que nombren lo que quieran, total yo no tengo convenio con nada. Así que, bueno, por ahí yo, en cuanto a mi recorrido laboral, he trabajado en muchas cosas, pero por ahí no vinculadas a la carrera. No sé, tienda de ropa, a veces niñera, acomodadora, está buenísimo. Otras cosas. Pero vinculado sí con la carrera. Antes de recibirme hice un acompañamiento terapéutico en una escuela. Bueno, sí, después de recibida, sí, ahí empecé a trabajar en selección de personal, ¿sí? Y después renuncié en 2018 y empecé a trabajar más en consultorio, ¿sí? Antes trabajaba también en consultorio, pero era lo que menos tiempo le dedicaba, así como a la clínica. Sí. Y bueno, después empecé en 2018 que renuncié, empecé a trabajar en una escuela, en un equipo de orientación escolar, sería lo que se conoce como la asesoría. Así que bueno, trabajé en una escuela y después por una cuestión de organización familiar, bueno, me encantó la escuela, me puse a estudiar también un posgrado en asesoramiento educacional y por organización familiar, hijos y demás, traslados, bueno, decidí trabajar de manera independiente. Así que hoy estoy solamente trabajando en consultorio. Bien. Así que bueno, ese fue un poco mi recorrido laboral, o lo que puede hacer también un psicólogo, como para que tengan idea de por ahí la amplitud de campo, la versatilidad, digamos, esto de según las necesidades uno puede ir como modificando. Tal cual, exactamente, y que hoy por hoy hay muchos ámbitos también de intervención o de aplicación en esto de, por ejemplo, cuando uno entra a algún lugar, como el ámbito educativo, o en mi caso que fue más la parte judicializada de menores, que uno toma contacto con el Poder Judicial, donde también puede ejercer un psicólogo, en la Defensoría de los Derechos del Niño, donde también aplica un psicólogo, hay como muchos lugares ahí donde podemos intervenir. Bueno, ¿y hoy a qué te dedicas? Nos contaste tu recorrido laboral, ¿sí? Hoy con qué trabajas específicamente. Bien. Y por ahí contanos también si trabajas con otros profesionales. Bien. En interdisciplina o por contacto, digamos. Como... Bien. Bueno, hoy por hoy me dedico a la clínica, trabajo lo que es tratamiento de niños, principalmente con desafíos en el desarrollo y todo lo que son evaluaciones específicas del desarrollo. Esos son como mis dos ámbitos hoy por hoy. Trabajamos juntas en lo cotidiano. Y trabajo en el marco de la interdisciplina, es decir, en el día a día, dentro del consultorio, trabajo con otros profesionales de la salud, psicopedagogos, psicomotricistas, fonoaudiólogos, y en la práctica, ¿no? Si bien no dentro del consultorio, pero en el día a día estoy en contacto con neurólogos, pediatras, acompañantes terapéuticos, maestras integradoras, señas de jardín, docentes, directores, como toda la red o todo el contexto de ese niño o de esa familia. Bien. Sí, esta pregunta la pienso también como saber con quiénes también compartimos como algún campo laboral, ¿sí? Que a veces sucede esto, ¿no? Cuando hablábamos al principio, tenemos por ahí campo laboral compartido con, no sé, un psicopedagogo, ¿no? Bueno, con otros profesionales también tal vez, pero por ahí menos o más según la disciplina. Exacto. Pero bueno, eso es importante como saber con quiénes también nos estamos vinculando o contactando, ¿sí? Cada uno desde su tarea. Exactamente, sí. Sí, hoy por hoy creo que es súper importante nuestra profesión, armar como la red o trabajar con la red y conocer el contexto de esa persona con la que estamos trabajando para poder contribuir a su calidad de vida. Total, es súper necesario. Sí, además estamos trabajando sobre una misma persona, entonces a veces comunicarse con el nutricionista, comunicarse con la docente. Sí, con el profe de alguna actividad, muchas veces nos pasa el profe de EFI o el profe de... para contarle, bueno, estamos trabajando esto y cómo lo ves vos y qué más podemos hacer. O sea, siempre pensando en esa persona y de todos lados como ir como para el mismo lado también. Entonces, bueno,
mi manera más o menos de trabajar. Bien. Bueno, ¿cuáles son los aspectos reconfortantes que tiene tu profesión y cuáles son los aspectos negativos? Bueno, como reconfortantes creo que un montón. Todos los días como que me reconforto de muchas cosas. Creo que el poder contribuir un poquito a la calidad de vida de otra persona me reconforta mucho, y me reconforta el poder acompañar, el poder sostener, el poder ser parte de, no solamente de la vida, porque es algo muy general de la otra persona, pero sí de los avances, de los logros, de los aprendizajes, cuando pueden resolver algo de manera autónoma, cuando tienen alguna herramienta. A veces pasa que la familia nos manda un mensajito fuera del horario quizás de la sesión, Belu hizo esto, Belu mira esta foto, y eso reconforta un montón. Y en mi caso, que trabajo con niños más pequeños, también me reconfortan los abrazos, los besos, las palabras. Bueno, creo que eso me da como mucha alegría. Eso en cuanto a reconfortar. Y en cuanto a, me preguntaste, los aspectos negativos. Los aspectos negativos. Claro, sería como el lado A y el lado B. Bueno, creo que los aspectos negativos, creo que los psicólogos tenemos algo con el tema del dinero, como algo complejo, una relación ahí compleja con el dinero y con hacer cobrar nuestro servicio. Creo que hay como un mandato social que venimos trayendo de que los psicólogos trabajamos por vocación de servicio. Creo, ¿no? A mí, sí. Me decís si es así o no. No, esto es opinión. Creo que la vocación es súper fundamental, ¿no? O sea, yo creo que trabajo por vocación porque me encanta, pero no es lo mismo trabajar por vocación que trabajar gratis. Creo que se confunde muchas veces con eso. Creo que hoy está cambiando de a poquito, pero que hay otras profesiones o otras actividades laborales donde uno va y paga y como que no hay problema. Y en el caso de los profesionales de la salud, en este caso los psicólogos, eso es como que juega un poquito en contra. Ese es como el lado B. Y también, bueno, la burocracia muchas veces de las obras sociales, en el caso de niños con un certificado de discapacidad, que a veces hay que esperar mucho tiempo para que le autoricen el tratamiento, si es que lo autoriza o no, o tener que hacer muchos informes a la obra social dando cuenta de por qué necesita un tratamiento, como que esas cosas burocráticas no están tan buenas. Eso es lo que se me ocurre. Sí. Bueno, yo creo que aspecto reconfortante, lo mismo, me parece que cuando uno trabaja con personas y sabe que tiene como una influencia positiva, ¿no? en las personas, y puede hacer que estén un poquito mejor, que aprendan algo, ¿no? Esta es la psicoeducación, que aprendan algo que va a ser esto mismo, ¿no? Mejorar su calidad de vida, no sé, ayudar a resolver, o quizás uno no termina como resolviendo así como en su totalidad, pero alguna conflictiva, ya sea que traen a la consulta, ¿no? Ayudar a pensar, ayudar a crecer, asesorar, acompañarse ahí, me parece que eso es como súper reconfortante. Y uno lo nota cuando ve que logran cambios, ¿no? También se siente feliz en ese aspecto. Bueno, aspecto negativo, creo que si le preguntás a todos los psicólogos tiene que ver con la parte burocrática, ¿sí? Que tal vez, pero me parece que también pasa en muchas profesiones, que para lograr algo hay que pasar por muchos pasos. Exacto. Y que tal vez está bien porque hay como mucho control, no lo sé, pero bueno, en este lado se vive como una larga espera, ¿no? Y después, bueno, esto que sucede con las obras sociales, y también vinculado con el dinero, que por ahí se paga como a 3 meses, a 6 meses, y en un país como el nuestro, donde por ahí el dinero se evalúa. Exactamente. La verdad que cobrar ese dinero 6 meses después es algo que es a replantearse, ¿no? Tal cual. Y bueno, creo que también tiene que ver con la dignidad del trabajo, coincido en esta parte, ¿no? De que por ahí se confunde como el amor por el trabajo a tener que trabajar sin cobrar, ¿no? Lo mismo. Muchas veces pasa eso, ¿no? Como, y a veces sería como el aspecto negativo, creo. No se me ocurre. Bueno, y otro que se me ocurre ahora puede ser que a veces en esto que uno se involucra, por ahí queda con una preocupación, ¿sí? También.
Pero bueno, eso también a medida que uno lo va ejercitando. Sí, tal cual. Pero no es que no le interesa, no es que por trabajo, otra vez volvemos a lo mismo, la disociación, ¿no? No es que porque yo trabajo con el consultante no me importa lo que haga y solo me importa. No, uno se compromete y quiere que esté bien y digo, se compromete desde ese lugar, ¿no? Tal cual, sí, obviamente, y en eso, bueno, también la carrera nos enseña que hay un encuadre de trabajo, que hay que respetar y muchas cosas, y después uno en la práctica lo va aprendiendo, porque es muy difícil quizás no llevarte a tu casa algunas cosas que traen otra persona, y sobre todo que a veces hablamos de la vulnerabilidad humana, ¿no? De dolores o de sufrimiento, de desafíos, de un montón de cosas, entonces uno se lleva, porque esto que hablamos hace un ratito de la empatía, ¿no? Del servicio y demás, pero bueno, es como ir aprendiendo a, bueno, qué puedo hacer durante mi ejercicio profesional y después cómo separarme también. Bien. Bueno, Belu, contanos cómo es un día de trabajo tuyo, ¿sí? Un poco cómo es tu rutina, si trabajas sábado, domingo, si tenés tiempo libre. ¿Qué haces? ¿Cómo es tu vida? Bien. Integral. Todo, No, los secretos no. Bueno, mi vida este año creo que la pandemia en realidad fue como un torbellino en mi vida, ¿no? Porque terminé trabajando mucho tiempo, creo que estaba dentro del espacio terapéutico, trabajando un montón. A veces pasa que en mi caso me gusta mucho lo que hago, me apasiona, y a veces no me doy cuenta y trabajo más, y uno también tiene una vida además de lo laboral, entonces actualmente hoy estoy aprendiendo a trabajar menos y es como el objetivo. Entonces hay días que trabajo a la mañana, hago toda la mañana, y hay días que trabajo mañana y siesta. Bien. Por lo general de tarde me dedico a cosas más para mí. Bien. O más recreativas, o también a veces no estamos dentro del consultorio, pero a veces tenemos que hacer informes, tenemos que planificar sesiones, tenemos que preparar material y demás, entonces como que me tomo eso para mí. Sábado y domingo no trabajo. Bueno, sí, lo mismo. Yo ahora que estoy trabajando también de manera independiente, sí, puedo poner 2 pacientes acá, en la mañana, bueno, no sé, tener un módulo en la tarde, decir un horario como fijo a la tarde, pero digo, bueno, me permite hoy esto de la independencia, la flexibilidad para seguir funcionando como madre y poder tener mi tiempo libre también para seguir estudiando, para tener mis actividades libres. Para hacer deporte, ¿no? Como, bueno, eso hoy que trabajo independiente, tengo también eso, ¿no? El desafío de regular uno sus horarios. Exactamente. ¿No? Como no pasarse de un lado. Exactamente. Pero bueno, uno lo va aprendiendo. También, ¿no? Tal cual. Sí, uno obviamente como profesional de la salud y que intenta la salud mental, ¿no? De promover la salud mental en el otro, también siempre lo tenemos que hacer en nosotros mismos, y a veces es un desafío. Entonces, bueno, está bueno eso como equilibrar entre todo lo laboral, todo lo físico, lo mental propio y demás. Bien. Bueno, ¿y estás de acuerdo con la remuneración recibida y con el reconocimiento social de esta profesión? 50-50. Está bien. Creo que no estoy en total disconformidad, pero tampoco estoy en total conformidad, ¿no? Creo que cuando uno es independiente a veces también tiene la flexibilidad como de aumentar o regular sus honorarios también un poco, si bien hay un colegio que nos regula un monto mínimo y demás, pero creo que uno puede regular. Y creo que hoy por hoy hay un cambio de paradigma donde los psicólogos están teniendo como un valor social más importante, y en esto de que hablamos de empezar a considerar un poco más la salud mental, la importancia de la salud mental. Entonces creo que estamos en un proceso de que nuestra remuneración esté mejor y de que seamos más reconocidos, pero creo que estamos en un proceso y todavía no se le da el valor que deberíamos tener hoy. Sí. No sé vos qué pensás. Sí, yo creo que la valoración social y los honorarios, ¿no? Van de la mano. Porque cuando la gente valora una disciplina o un profesional
o un evento, o un artista, o lo que sea, no tiene drama o no se cuestiona tanto quizás ni la cuestión económica, ¿sí? Entonces creo que si uno mira 5 años atrás o 10 años atrás, diría, bueno, tal vez no es que todos iban al psicólogo, ¿no? Y a mí me parece que muchas personas se están animando a este espacio a consultar, cuando antes por ahí se lo guardaban, ¿no? Eso por un lado, ¿no? En cuanto a la valoración social. Sí me parece, o a mí me sigue pasando personalmente, ¿no? Y a veces surge como entre chistes entre nosotros, que hay otros rubros que son más valorados. Exactamente. Y digo, no sé, que la gente no tiene problema de gastar ese dinero en, no voy a nombrar ninguno, pero en otras cosas que bueno, que obviamente es el bolsillo de las personas. Exactamente. Y tiene que ver con sus valores, ¿no? Sí. A qué le dan importancia. Sí, que a veces es muchos comentarios entre pasillos y que entre nosotros muchas veces nos reímos y demás, pero a veces quizás nos pasa que nos dicen, bueno, me olvidé la plata y mañana te transfiero, y quizás en otras profesiones uno no hace eso, ¿no? Va directamente y si no trajo la plata no va a pasar a la consulta. En el caso nuestro, nos ha pasado 1.000.000 de veces que la gente se olvida la plata o que nos transfieren o nos dan la plata a la semana. Tenemos como eso, porque creo que en esto de que todavía no está el reconocimiento social que merece nuestra profesión. ¿Qué le dirías a alguien que está terminando el secundario, ¿sí? Y que va a empezar una carrera, que te hubiese gustado que te digan a vos, que no te dijeron? ¿Algún consejo? Bien, un montón. O sea, me hubiese gustado que me digan un montón de cosas. Bueno, aprovechá y volvéselo a la vida. No, pero creo que primero y principal me hubiese gustado a mí, se lo diría a alguien que está terminando. En ese momento, cuando uno termina el secundario, está como un poco perdido y como que hay como muchas presiones sociales, creo. Entonces te diría que si bien uno tiene que elegir y todo lo que eso implica una elección, también esas elecciones pueden ir cambiando a lo largo de la vida y que puede elegir y puede cambiar de opinión enseguida también, ¿no? Puede empezar una carrera como psicología y quizás al tiempito modificar esa elección y no pasa nada, creo que es la vida misma. Por un lado eso en cuanto a la elección, y por otro lado también le diría que hoy por hoy hay muchos profesionales, muchas personas que pueden acompañar, que pueden asesorar, que pueden orientar, si tiene preguntas, si tiene dudas. En su momento cuando Juli, excelente, claro, bueno, no, pero creo que cuando yo me recibí, más allá del proceso de orientación vocacional, que no se hablaba tanto tampoco, tampoco había mucha información de qué hace un psicólogo, qué ámbitos de aplicación, orientaciones y demás. Entonces creo que hoy por hoy no solamente está la información, sino que hay personas que están predispuestas a poder dar esa información, poder acompañar y demás, entonces que pueden consultar, preguntar, acercarse y demás. Bien. Yo no sé si participar en esa. Sí, obvio. Bueno, yo lo que le diría a alguien que está por empezar una carrera es también que sea curioso, que pregunte y que hay mucha gente que le molesta las preguntas, pero hay muchos otros que están dispuestos como a responder. Así que eso, que investigue, ¿no? En esto de que cualquiera se puede equivocar en su vida y que la incertidumbre, siempre les digo esto, ¿no? Como que es inherente al ser humano, que no todos, digo, no sabemos qué va a pasar, será un tiempo, dónde voy a estar, qué voy a hacer, sí, algunos se lo preguntan muchas veces y otros en algunas etapas críticas. Pero bueno, me parece que es muy importante como preguntar, asesorarse. Bueno, esa parte me parece que es fundamental. Sí, excelente. Pero contanos, ¿qué pensás vos sobre el grado de inserción laboral? ¿Sí? Si es fácil o difícil conseguir trabajo si uno se recibe de psicólogo. Creo que hay mucha inserción laboral, acá en Neuquén que hay mucha inserción laboral. No sé si es tan fácil cuando uno se recibe conseguir trabajo, o sea, depende de la idea de cada uno, ¿no? En esto que
que mencionaba al principio, que al principio tenemos un título en trámite, un papel, ¿no? Que no nos habilita a todos los campos que queremos. Pero hay otras posibilidades, esto de acompañante terapéutico, trabajar en educación, ingresar en otros espacios sí se puede y creo que hay inserción laboral. Bien. A eso le agregaría esto del contacto, ¿sí? Me parece que muchas veces, esto no es ningún secreto, ¿no? Que la inserción laboral está vinculada como al contacto, ¿sí? Sí. Que bueno, eso por ahí más es como la parte privada, si se quiere, ¿no? En la parte pública, bueno, concursos y otros aspectos a tener en cuenta. Pero bueno, sí me parece como me parece que el campo laboral es amplio, entonces que en algún momento cuando logra ir generando como experiencia y eso sí, hay trabajo, y en esto que hablábamos de la valoración social, me parece que mucha gente busca psicólogos, que hay listas de espera. Exactamente. Que se va generando como el contacto entre los psicólogos, que eso es fundamental también, como hacer red con los profesionales. Tal cual. Pero sí, creo que hay trabajo. Sí, creo que hay un montón y es eso, ¿no? Es también el proceso hasta llegar a eso, ¿no? Y también que uno en tantos campos después va diciendo, bueno, esto sí es lo que me gusta y demás, y como que se va metiendo más de lleno en eso y se siguen abriendo un montón de campos de esa especialidad que uno busca también, pero creo que sí que un montón. Bien. Bueno, vamos a la sección de derribando mitos, ¿sí? Vos lo que tenés que hacer acá, conoces esta sección, es derribar algún mito que esté vinculado con la profesión, ¿sí? Algo que la gente piense, que para vos decís, no, esto no es tan así o... Bueno, creo que el más común en realidad, como que todos lo saben, pero creo que está bueno como volver a decirlo, es que a los psicólogos no van los que están locos o los que están enfermos, ¿no? Creo que eso le da un paradigma más médico o más viejo, y hoy por hoy creo que se está derribando, o sea, es totalmente falso. Creo que el fin último de una terapia, de un espacio terapéutico, es la cura a algo. Creo que el espacio terapéutico es para un proceso de autoconocerse, para adquirir herramientas, para desarrollar un potencial. Creo que tiene un montón de fines y que las personas que vamos a espacios terapéuticos son para un montón de cosas y no para buscar una cura a algo. Entonces creo que ese es como el mito que me gustaría como que se termine de extinguir en la sociedad, de que a los psicólogos van los que están locos o los que están mal. Bien. Bueno, yo un mito que quiero derribar es que por ahí la gente me parece como que tiene una paranoia, o eso es el término no clínico, ¿no? Tiene como una paranoia con respecto al profesional psicólogo, ¿no? Como que a veces dicen como, ay, la psicóloga que habrá pensado, o me interpretaste tal cosa, y la verdad es que sí. La verdad es que por ahí tenemos quizás, pero a ver, a mí me parece que uno va como afinando el oído o el ojo o lo que sea. Ahora sí me parecería como una falta de ética por ahí dar una devolución de eso. Exactamente. ¿No? Puede ser, a ver, en esto de que la gente se percibe con esto, no lo voy a decir adelante del psicólogo, de una persona que no es psicóloga, está en otro contexto, no sé, vamos a suponer una cena o una juntada con amigos y bueno, por ahí quizás uno, sin querer queriendo, sería por la formación, tiene otra llegada o tiene otra respuesta o lo que sea, pero no está posicionado ahí desde ese rol, o por lo menos yo, ¿no? Exactamente. Y no me gusta que se vea así o se diga así, ¿no? Como que ese es el mito que quiero como decir, no es que todos los psicólogos sabemos todo lo que hay detrás, quizás sí podemos interpretar alguna que otra cosa, pero de ahí a dar una devolución o una interpretación, no sé, vos me estás contando una problemática, no sé, vienes con tu pareja y yo, ay, porque vos deberías, no, como soy muy basada en nadie te preguntó, en el, como ocupar los lugares que uno va ocupando, según el rol y el lugar donde está, ¿no? Eso es contextualizar, así que para mí ese es un mito fundamental, porque muchas veces las personas no se animan a hablar, o se sienten como
no sé si la palabra es como vigilado, sí, pero... tal cual. Sí, cuando decimos que somos psicólogas, muchas veces nos dicen, uy, me estás analizando. Claro. No, o sea, no, esto que vos decís, tenemos quizás un poquito más entrenado en nuestro ojo, o nuestra escucha también, pero creo que sabemos disociar los contextos, las personas y demás, todo está buenísimo. Bueno, para finalizar, sí, siempre les hago esta pregunta, si hay algo más que no te haya preguntado o que te gustaría agregar vinculado a la profesión, a lo que fuimos hablando, es el momento. No, sí, creo que agregaría algo más, que quizás me pasó algo a mí cuando me recibí, que hice mi carrera como bastante rápido, entonces me recibí muy joven, y que hay como un prejuicio también con la edad de los psicólogos, a veces no cuando somos más jóvenes, entonces que como que le podría decir a quienes se reciben, no importa la edad, ¿no? Sino que también, o sea, uno valore el esfuerzo de haber transitado una carrera de tantas horas y de que tiene un papelito que habilita o que le dice que es capaz de desempeñarse en esa profesión y que si bien actualizarse y formarse es algo que vamos a tener que hacer siempre, que es fundamental en nuestra carrera, también habilitarse o darse el valor a ser profesional y a ejercer esta profesión. Eso sería como lo que me falta agregar. Bien, me encanta. Bueno, gracias Belu entonces por tu tiempo, ¿sí? Quizás para agregar en esta disyuntiva, digamos, de UFLO, UNCO o cuál de las dos, ¿sí? En lo que es la zona, me parece que es importante esto que fuimos como contando para que puedan elegir. Ambas son carreras de grado, ¿sí? Ambas nos permiten la inserción laboral, trabajamos juntas, ¿sí? Como para que tengan en cuenta eso y que en su elección, en cada elección, me parece que uno tiene que valorar muchos aspectos personales, ¿sí? Y seguir investigando o averiguando. Pero bueno, yo quería hacerla justamente alguien de la UFLO con alguien de la Universidad del Comahue, ¿sí? Para que quede claro en esto que después, a los fines laborales, depende mucho de la formación posterior, ¿sí? De la experiencia que uno haga, del estilo profesional, bueno, etcétera, etcétera. Tal cual. Así que es. Bueno, gracias.